Muy bien, hola Alan, ¿cómo estás? Hola, Juan, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ya, ¿Me por fin escuchas se bien nos tú? hizo. ¿Eh? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, sí, sí. Ah, Vale. perfecto. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú, Alan? También bien. Te agarré en las prisas, perdón. Ya sé, todavía no estoy acostumbrado a vivir en ciudades grandes, así que esto de los trayectos no se me da calcular las cosas. Pero bueno. Pues bueno, bienvenidos Dharmáticos a esta charla. La verdad es que eh, estaba muy emocionado porque ya quería platicar con Alan. Por ahí tuvimos una plática de algunas cosas que queremos hacer, pero sí quería ya comenzar a traerlo acá, a Dharmatic, sobre todo porque tú, Alan, tienes un proyecto importante que es Indus Indica, no sé si lo dije bien porque tiene Sí, sí, sí. apóstrofes y esas cosas. Y sí me gustaría que nos platicaras un poco de qué trata tu proyecto, Alan. Pues el proyecto surge de muchas cosas, ¿no? Una de las razones es que dos de los integrantes de los fundadores de Indus Indica somos, o fuimos, o hemos sido, todavía vamos a determinar qué, pero practicantes budistas, ¿no? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es el poco acceso que hay en términos, una de económicos, ¿no? Lo difícil que es ser budista, pero también lo poca discusión que a veces hay dentro de los círculos budistas acerca de cosas que nosotros creemos son importantes para el budismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una preparación académica porque nos interesa un montón eso, y entonces queremos como generar estos espacios en donde podamos platicar, donde podamos discutir, donde podamos también tener una perspectiva crítica y darnos cuenta como las cosas que nos llaman la atención y que en momentos también nos cuestan trabajo de aceptar así del budismo, ¿no? Y creo que a nosotros nos llamó mucho la atención el canal de Dharmatic, precisamente por eso, porque en momentos te pones crítico y en momentos también es una forma educativa de gente que no conoce nada de budismo que se pueda acercar un poco a cosas básicas, ¿no? Entonces, eso nos gustó muchísimo de lo que haces tú. Entonces, por eso a mí me interesaba mucho tenerte aquí, porque justamente ese proyecto da mucho en la línea en lo que a mí me gusta como de esos proyectos que nutren al practicante, no la clásica escuela o el Claro. centro budista alineado a un profesor, ¿no? Y me parece muy interesante y hacia allá va mi siguiente pregunta, porque al final de cuentas quiero que esto sea una charla, en relación a la visión académica que ustedes tienen con respecto pues, a los estudios, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees? Dos preguntas ahorita que me surge. Número uno, ¿qué tan académico realmente está ahorita disponible a la mano para un budista que pueda agarrar un buen libro académico? O sea, que yo tenga la oportunidad de ir al Gandhi y agarrar un Claro. buen libro académico, porque a veces aquí va mi pequeño comentario Ajá. o no esta pregunta, porque a veces pienso que los monjes budistas ya se están inclinando por un lenguaje o la forma de presentar al Dharma como un poco hasta de coach de vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto hay ahorita la posibilidad de cualquier budista ir a un Gandhi y agarrar un libro con esas características? Y la segunda pregunta, de una vez te las avento los dos para ya no Ajá. hablar tanto, es ¿qué importancia tiene esto? Y no quedarnos con el panfleto de ay, el budismo es todo felicidad y todo está Claro. bien y todo así. Esas dos preguntas. Claro. Creo que ese es parte del problema que tenemos en español, ¿no? En español creo que una de las cosas que nosotros vemos es seguimos dependiendo muchísimo del inglés, ¿no? Y seguimos dependiendo muchísimo del inglés porque incluso las obras que son completamente para practicantes son obras traducidas del inglés, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro acceso es a partir de la cultura norteamericana, ¿no? Entonces, nuestro acceso no solo es a partir de la cultura norteamericana, sino a partir de la cultura norteamericana de muchos de los maestros que han estado publicando, ¿no? Entonces, en los últimos años, principalmente en Estados Unidos, ha habido como un cambio de que muchas de las personas que están interesadas en budismo empiezan a especializarse a nivel maestría o doctorado y empiezan a escribir algo que se queda como a medio camino entre algo enteramente académico y especializado y algo que es, digamos, como lo que dices de coach personal, ¿no?
El problema es que esos libros todavía no han llegado a México, todavía no se han traducido, hay poco acceso a ellos, ¿no? Y la producción que tenemos en español es mínima, ¿no? Entonces, parte de lo que también queremos hacer es como promover esto como algo importante para que el Dharma se dé, ¿no? Y hace unos días publicabas un meme de, ¿no? Los antiguos budistas y los budistas contemporáneos, ¿no? Y parte de lo que estaba interesante, de lo que decías, es que históricamente el budismo ha puesto muchísimo dinero en traducciones, ¿no? O sea, a lo largo de la historia ha sido algo muy importante para que el budismo se desplace, ¿no? Y sentimos en Indus Indica que eso no ha sucedido con el español, ¿no? La mayoría de las cosas que se han traducido es, ¿no? Si hablamos de los cánones, pues es una parte mínima lo que se ha traducido, ¿no? Y comprarla es también súper difícil porque muchas veces nos llegan de editoriales como Herder o editoriales como Trota, ¿no? Que son carísimas para el mercado mexicano porque llegan desde España, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es como tratar de empezar a generar una comunidad que se interese en eso, ¿no? Y para generarla, pues nos interesa como dar tipo de pláticas, talleres, grupos y espacios de lectura precisamente también para que haya un acercamiento cada vez más a los textos que son los canónicos, ¿no? Y en algún momento en una de las pláticas, en la plática que tuvimos, pues hablábamos como de esto, que los dos tenemos como un interés en que se lea los textos canónicos y que creo que hay muy pocas traducciones al español, ¿no? Y de las traducciones que hay, muy pocas realmente son buenas traducciones, entonces eso lo hace más difícil. Sí, completamente. Y también, por ejemplo, mi otra pregunta, que justamente esto que lo hace más difícil, también entender como esta parte de que muchas veces lo que nos enteramos del Buda no ni siquiera son directamente de las palabras del propio Claro. Buda, ¿no? O sea, es lo que hablábamos, ¿no? Que este comentarititis que tienen los budistas, ¿no? De el comentario, el comentario, el comentario. Y para allá va mi siguiente pregunta en relación a esta cuestión. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver el aspecto académico como tal, o este enfoque o esta inclinación académica, con un buen entendimiento del Dharma? Y la segunda pregunta es, ¿está peleado el perfil académico del budista con su perfil devocional? Esas son mis dos preguntas. Uy, muy buenas preguntas y muy, muy difíciles de contestar, ¿no? Eh, en realidad, creo que una de las cosas que aporta el estudio académico es como tratar de salirse un poco de la perspectiva, digamos, de practicante y en cierta manera tratar de salirse de la propia tradición, ¿no? Y tratar de ver desde afuera como cómo la tradición también se ha creado una narrativa para sí misma, ¿no? Entonces es importante porque a final de cuentas en nuestra práctica como budistas, a veces nosotros mismos nos creamos una narrativa, ¿no? Y esa narrativa es como el budismo es pura paz, el budismo nunca hace daño, nunca ha habido guerras por budismo, ¿no? Y si uno se echa un poquito para atrás y lo ve de manera académica, se da cuenta que no, que incluso hoy en día, si vemos el conflicto del sureste asiático, sigue siendo extremistas budistas, ¿no? Entonces, como que rompe un poco la ilusión, pero al romper la ilusión del practicante, también nos da una perspectiva más real, ¿no? Una perspectiva en donde la práctica ya no suena a algo etéreo que está ahí imposible de dedicarse 40 años en una cueva, sino algo más tangible y está hecha por personas como nosotros, que también tienen errores y que también quieren progresar en el camino y que a veces no saben cómo. Y entonces la orientación como que siento que le puedo dar, digamos, vamos a los textos y vamos a ver qué tratan de decir los textos, ¿no? Y tratar de ser críticos con los textos, ¿no? Y hay momentos, va a suceder que las dos posturas se ven en lados Creo que te estamos perdiendo, no sé si soy yo. ¿Alguien me puede escribir para ver si yo soy el que está ahí perdiéndolo nada más? ¿O es su internet? ¿Alguien puede escribir? Bueno, bueno. Otra vez.
A ver, espérenme, creo que hemos perdido a nuestro invitado, pero en un momento regresamos. Espérennos. Ya. Ok, ok. Espérenos un momento. Listo, Ya, ya. ya. Estaba perdiendo. Sí. Perdón, ya me dijeron aquí que es mi internet, entonces voy a cambiar. Vale, perfecto. Listo, te veo muy ¿Me bien. escuchan bien? Sí, te escucho muy bien. Vale. Ah, este, sí, justo. Y en momentos va a haber dos perspectivas que son opuestas, ¿no? Y antagónicas. Pero también digamos, en mi experiencia, el tener posturas opuestas también nos hace dar cuenta que no hay un solo budismo, ¿no? El budismo es múltiple, el budismo hay muchas formas de acercarse y esas tensiones son parte de lo que hace que la práctica valga la pena, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Y creo que a veces esta idea que no sé si es heredada solamente de Occidente, no, yo creo que es del ser humano en general, de tratar de aplanar todo y que todo sea lo mismo, ¿no? O sea, en Claro. esa cuestión, pues es imposible, a final de cuentas, es un poco ingenuo, ¿no? Y bajo esta respuesta del académico como tal, Ujú. viene otra cuestión, ¿no? El budismo tiende a hacer, sobre todo las tradiciones, un énfasis muy importante al rol del monje, ¿no? Al Claro. bhikkhu, ¿no? Este, y pareciera que los laicos dejamos relegados solamente a ellos a la tarea importante de tanto de la transmisión, del Transmisión. entendimiento de esta cuestión. ¿Qué tanto tú crees, en manera personal, el laico también le debe de entrar a esto? O sea, ¿qué tanto? Y también qué tanto la voz del laico enriquece justamente la enseñanza del Buda. Claro. No, a mí me parece que es súper importante lo que dices, sobre todo porque conforme el budismo empieza a ser parte de Occidente, también empieza un proceso de demonastización, ¿no? Es decir, la orden monástica tiene, cada vez es menor, ¿no? Por ejemplo, en Occidente no tenemos el sistema de que haya monjes que puedan salir a pedir, ¿cómo se llama? A pedir comida, no tenemos todo ese sistema que hay en muchas partes de Asia, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas es que entre más se acerca a Occidente, más empieza a ser un trabajo de laico, ¿no? Y Claro. precisamente porque pues, hay menos monjes también, ¿no? Y mantener monjes es una, digamos, la institución monástica es una institución social. Entonces, no tenemos la costumbre de tener esa institución social porque incluso en las tradiciones que sí conocemos, como las tradiciones cristianas, no es como si nos encontráramos monjes a cada rato, ¿no? De hecho, tampoco son tan presentes, ¿no? Entonces, entre menos monjes haya, pues el deber del laico de prepararse y de mantenerse fiel a las tradiciones, creo que va a ir creciendo. Y creo que ahora mismo es un momento importante también porque, digamos, la transmisión del budismo, para que la transmisión del budismo continúe, se requiere gente que le dedique el tiempo y el espacio, ¿no? Y antes eran los monjes, pero si hay menos monjes cada vez, pues entonces alguien tiene que hacer ese trabajo, si no se van a perder muchas cosas. Por ejemplo, en esta cuestión de si alguien tiene que hacer el trabajo, y al final de cuentas es un laico, ¿no? El que va a Claro. hacer este trabajo. Es como una de las disyuntivas y justamente uno de los debates que yo siempre tengo con las personas que le están esta pregunta. Es como, ¿qué va primero, no? El huevo o la gallina, es aquí, ¿qué va Ajá. primero, no? Instaurar la comunidad monástica o dejar al laico libre de la exposición del Dharma. Sobre todo porque sabemos que también, no sé si compartes esta opinión, también hay una resistencia de cierta manera de la institución monástica en cuanto al Claro, monje, ¿no? O sea, hay una resistencia en decir, esta es mi chamba, ¿no? Un poco. claro. Entonces, ¿qué tanto debe de haber esta apertura de ambos y también no solamente que el laico se vea como una especie de benefactor, sino que Claro. también se vea como una parte activa, ¿no? No, yo creo que es súper importante que haya,
Yo creo que es súper importante que el papel del laico no solo se restrinja a aportar dinero. Eh, Creo que por lo mismo, como la institución monástica cada día es más difícil de mantener fuera de sus contextos, creo que es importante. Y creo que de hecho hoy en día, cuando pensamos en un budista, aunque nos podamos imaginar un monje, en realidad la mayoría de las personas que conozco no son monjes, ¿no? Ujú. Son practicantes que se han interesado, que quieren, no sé, mejorar algo de su personalidad o tienen dudas, no quiero decir existenciales, porque suena muy drástico, pero tienen dudas con respecto a como, no, dudas religiosas o espirituales, ¿no? Entonces, pues sí creo que tiene que haber un diálogo mayor entre las dos comunidades, tanto la comunidad monástica y tener más apertura también a que, pues los tiempos están cambiando, ¿no? Pero también creo que tiene que haber un esfuerzo por parte de los laicos de tratar de instaurar esas comunidades, porque a final de cuentas, históricamente lo que el Buda instauró fueron comunidades monásticas, ¿no? Claro. Entonces, creo que también es súper importante que tengamos esos especialistas, ¿no? Pero esos especialistas dependen de los laicos, entonces es como una simbiosis que los dos tienen que aportar a la discusión para que funcione. Sí, completamente. Y otro de mis intereses, digo, ahorita estoy como muy así de tema en particular, luego te voy a invitar porque sí me gustaría que Ajá, hablaras un poquito de tu historia, de lo que hablamos de cómo llegaste al budismo, pero ahorita traía claro, esta claro. comezón de preguntarte de estas cosas. Entonces, una de las cosas que me interesa mucho saber tu opinión es en respecto a esta idea un poco en Occidente, que seguramente también tú lo has escuchado y todos los vuestros nos hemos escuchado, cuando se compara Oriente y Occidente y hay una separación que tratan de hacer, ¿no? Y Claro. pareciera que en Occidente se voltea a ver a Oriente con maravilla, o sea, con gran Claro. admiración y desprecia el propio occidental a Occidente. ¿Tú crees que Claro. este tipo de discursos ayuden al budismo o realmente sí debemos de ser un poco más eh, menos como infantiles en esos aspectos y tratar de abrirnos a decir, pues claro que también, claro que Occidente también tiene sus cosas positivas y no por Claro. eso se deba a una violación fragante al Dharma del Buda o a una malinterpretación o a una mala influencia, ¿no? No, yo creo que esta distinción entre más pienso entre la distinción entre Occidente y Oriente, más veo que es una distinción extraña, ¿no? Y veo porque parece ser como que Oriente es puro, ¿no? Y Occidente es, bueno, en momentos Oriente es puro y Occidente ha sido corrompido. En momentos Occidente es como el que guía la luz de la racionalidad y Oriente es el místico, ¿no? Entonces, como estas polaridades creo que no ayudan un poco, nos ayudan quizá a interesarnos en el budismo porque todos en cierta manera empezamos en algún lado, ¿no? Uh Pero a -huh. la larga creo que nos dificultan entender el budismo también como una creación humana. Y no tanto el Dharma, si se quiere ver así, sino como el budismo en tanto una institución que tiene, que tiene sus problemas, tanto en términos políticos, que tiene sus problemas tanto en términos organizacionales, que tiene sus problemas en términos económicos, ¿no? Como el budismo como una institución que está constituida por personas, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a entender al budismo como si fuera el gran otro, creo que perdemos de vista que ese gran otro es solo lo que nosotros traemos a la mesa, ¿no? Es como quererlo ver exótico y diferente, y ¿no? Y creo que hay cosas muy importantes que lo que sea que llamamos Occidente ha hecho, ¿no? Creo que también no es que tengamos conexión a veces con eso, pero gran parte de lo que encontramos en muchas tradiciones cristianas lo podemos encontrar en el budismo, nada más que no nos gusta aceptar lo que tal vez el budismo en momentos se parece, ¿no? Hay algo como incómodo en ese sentido y como, ¿no? Siempre se habla un poco de que el budismo no es una religión y yo siempre pregunto es, ¿por qué hay tanto miedo de decir que es una religión? ¿Cuál es el miedo que tenemos, no? Y el miedo es que es como, entonces,
nos volvemos cristianos. No, no, puede ser una religión completamente diferente, pero tiene elementos que se comparten, ¿no? Entonces sí creo que esta gran distinción entre Occidente y Oriente a veces nos evita podernos conectar como de una manera más humana con el budismo. Por ejemplo, también esta parte de la distinción y toda esa cuestión, también sabemos que el propio Occidente tiene, por llamarlo de alguna forma, digo, Ajá, sí, sí, prestándome sí, a esta dualidad, ¿no? Tiene su propia agenda sobre el budismo, ¿no? Parece claro. que tiene su propia agenda. Y algo que todavía yo hablábamos mucho, este acento férreo hacia, por ejemplo, la meditación, ¿no? En esa cuestión. Claro, Y que cuando tú rascas un poquito la historia del budismo, te das cuenta que en muchas ocasiones la meditación no era ni siquiera popular entre los monjes, ¿no? En claro. relación a esta cuestión. En esta agenda de Occidente por la meditación, ¿tú por qué crees que no ha cabido también la agenda por lo académico? ¿No? Hasta incluso me llega de repente, no sé si también te ha sabido este argumento, hasta incluso parece que están peleadas, ¿no? El meditador con lo académico. ¿Qué pasa ahí? ¿O tú A qué mí, puedes ver en relación a esa cuestión? mi experiencia es que cuando yo decidí estudiar académicamente, muchas personas me vieron como, muchos amigos de budismo, muchos practicantes de Dharma, me vieron como raro porque era como, no, no, lo estás intelectualizando demasiado, ¿no? Y justo creo que creo que tiene que ver también con que muy pocas veces nos acercamos a tratar de entender la historia del budismo. Es decir, realmente cómo sucedió el budismo, realmente qué hacían, qué prácticas se hacían, realmente qué información tenemos de lo que hacían los practicantes, ¿no? Y cuando uno entra en ese punto, se da cuenta que no todo es meditación y de hecho, incluso la meditación es un elemento ritual, ¿no? Muchas veces se hace meditaciones que son más rituales que lo que son cultivo mental, lo que llamamos, no, no, el mindfulness, ¿no? De Sí. Occidente, ¿no? Sino más bien eran prácticas rituales que tenían ciertos códigos, que hacían como una repetición, incluso a veces sin pensarlo, ¿no? Así como simplemente repetición de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que se pierde mucho cuando se ve al budismo solo como meditación porque parte de lo que hace al budismo valioso, siento yo, también es su aspecto ritual, ¿no? Y el aspecto ritual que nos cuesta mucho como occidentales en momentos abrazar, porque se siente mucho religión y eso es, hay algo que nos incomoda de eso. Y no, no entiendo qué es lo que nos incomoda por lo tanto, pero creo que tiene que ver un poco con esta idea de esta idea eh, equivocada de las religiones son dogmáticas y entonces yo soy racional y entonces no quiero tener una religión, ¿no? Ujú. Sí, completamente. Y también, que de cierta manera, el budismo, la cosa que llamamos budismo, por lo mismo de que sabemos que a lo mejor estamos reduciendo mucho a un solo término, eh, eh, ¿qué tanto tiene? Siempre se pregunta qué tanto tiene que aportar, pero yo te voy a poner más truculenta la pregunta. También, también qué tanto el budismo tiene que pisar callos a las Claro. religiones occidentales. O sea, ¿crees que se ha dosificado el discurso un poco? ¿Se oculta ciertas doctrinas del budismo? ¿O realmente no lo académico nos ayuda un poco a averiguar que pues también hasta incluso eso es una agenda, ¿no? Yo creo que hay una idea y es más allá de solo el budismo, que hay como un ecumenismo y una apertura a todo. Y en el momento de tener una apertura a todo, también se pone como si todo estuviera en el mismo nivel, ¿no? Y entonces no puedo tener creencias que sean, no puedo creer que mis creencias son correctas porque lo correcto es darle la voz a todos, ¿no? Y Ujú. la realidad es que históricamente el budismo se considera a sí mismo como una religión que está planteando la verdad, ¿no? Y que las Ujú. otras están equivocadas, ¿no? Claro. Y eso es algo que es muy difícil el punto entre la tolerancia y, ¿cómo se llama? Y el punto entre ser tolerante y el punto de decir, no, realmente esto el budismo no lo puede creer, ¿no? Y creo que en ese punto ha habido una mezcla también con cosas New Age, como prácticamente todo es budismo, siempre y cuando te lleve a la liberación, que quién sabe qué sea, ¿no? Y creo que eso ha sido
creo que es un problema para el futuro del budismo. Sí, completamente. Bueno, al final de cuentas es el gran elefante blanco, ¿no? El New Claro. Age. Ahí está latente y amenazante siempre en esa cuestión. Y pues nada, no sé si quisieras, sabemos que tenemos ahorita como el tiempo medio Sí. corto, obviamente te voy a seguir invitando, me gustaría una charla muchísimo más larga contigo, pero para ir cerrando, ¿qué mensaje le tienes a aquellas personas que quieren tener un perfil académico en este momento, pero a lo mejor están Claro. limitados ahorita en esa cuestión? Pues una de las cosas que creo es que es importante, quizá uno no tiene la posibilidad de tener un enfoque académico, pero siempre es importante, una de las cosas buenas de la academia es tratar de revisar las fuentes, ¿no? Entonces, ¿de dónde es esto que me llega, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos redes sociales, que muchas veces encontré una cita que dijo el Buda, ¿no? Y entonces, ¿realmente lo dijo el Buda? ¿Realmente está diciendo lo que yo creo que está diciendo, ¿no? Entonces, como tener una perspectiva un poco más crítica con respecto a la información que recibimos. Esa sería la primera. Y la segunda también es un proyecto que había comentado contigo y que me gustaría introducirlo. Y obviamente hay muchas cosas que me gustaría platicar contigo, pero hoy, por desgracia, ando corto de tiempo y tengo que dar una clase ahorita. Pero me gustaría organizar un espacio de lectura de textos budistas, ¿no? Y una de las grandes ventajas que yo he tenido es que he tenido entrenamiento en varios idiomas canónicos, ¿no? Entonces, creo que el enseñando estas cosas o ir abriéndole la oportunidad a la gente de que conozca quizá términos o quizá palabras o quizá incluso textos enteros sería súper interesante, ¿no? Y Indus Indica lo que quiere es hacer eso, es abrir espacios para que haya discusión y también abrir espacios donde nosotros podamos enseñar lo poco que sabemos, ¿no? Y no queremos volvernos, eso sí, no queremos volvernos maestros budistas, sino más bien hemos tenido una preparación de varios años y nos interesa compartir lo que nosotros sabemos, pero nos gustaría más empezar un diálogo con respecto a esto, ¿no? Entonces, eso es como lo que me gustaría hacerlo. Y de las fuentes, obviamente siempre nos pueden escribir a la red de Indus Indica si quieren, si tienen dudas acerca de un texto, si quieren saber sobre un texto, si les interesa, no sé, quieren una introducción que sea un poco más académica, para eso estamos, ¿no? Para eso creo que es lo que a nosotros nos importa más, que es compartir lo poco que sabemos. De hecho, yo varias veces les he preguntado, así que, Sí. así que vayan, síganlos por redes sociales. De todos modos, esta plática continúa. Por ahí hemos platicado algunas cosas que luego les presentaremos, que nos encantaría que esto se concretara. Y pues nada, pues muchísimas gracias, Alan, por este tiempo que nos dice aquí a los dermáticos. Y esta es tu comunidad. Cuando quieras utilizarla, bienvenido. Tú lo No, sabes. pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que hay muchas cosas que me gustaría que fuera un poco más diálogo. Siento que ahorita me preguntaste mucho y no tuve tiempo de que tuviéramos aquí una interacción, pero sí, definitivamente me gustaría poder seguir dialogando. Y también gente que quiera dialogar de tu comunidad, con todo gusto nos encanta la idea y organizar más proyectos es algo que nosotros nos emociona. Completamente. Vayan y síganlos y pregúntenles esas cosas. Y pues nada, esto fue todo por nuestro live del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y pues nos vamos, Alan y yo, pero no nos vamos a decirles antes que Buddha bless you. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.